La Iglesia, la plenitud de Cristo. Lección 4. Analogías bíblicas de la Iglesia. Analogías y tipos. El diccionario Larousse Ilustrado en español define el término analogía como sigue: similitud, afinidad, semejanza. Otras definiciones son similaridad en algunos aspectos entre cosas distintas, parecido parcial, una explicación de alguna cosa por medio de establecer una comparación punto por punto con otra. En la Biblia, las cosas materiales de conocimiento común son a menudo usadas como analogías de la Iglesia. Analogías y tipos son del mismo género hasta diversos grados. Un tipo es definido como una persona, cosa o evento que representa o simboliza a otra, señal, prueba o impresión. Algunas veces, pero no siempre, los dos términos pueden ser utilizados intercambiablemente. La palabra sombra es más remotamente relacionada, presentando una semejanza menos vivida, quizás un bosquejo vago de la substancia real. West declaró: una sombra sugiere estado o calidad de lo que es indefinido e incorporeidad, inexistencia corpórea o física, una mera indicación de que la realidad existe. En este estudio consideraremos un número de analogías relativos a la Iglesia de Dios. 1. Una casa, un edificio, un templo. 2. Un cuerpo humano. 3. Una mujer virgen comprometida en matrimonio. 4. La sal. 5. La luz. Y 6. Una nación. La analogía de un edificio. La casa de Dios. El primer uso directo de la palabra casa como el lugar donde Dios habita, reside, mora, vive, se encuentra en Génesis 28:17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lea Génesis 28 del 10 al 22. Para Jacob, un lugar de morada presuponía lo mismo que una casa, o por lo menos un lugar de refugio. Sin embargo, aún para él, era evidente que no había nadie en ese lugar. Unos 700 años más tarde, cuando David deseó edificar casa de cedros a Dios, él le dijo a través del profeta Natán: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado palabra en alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, para decir: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? Asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7, 5 al 7, versículos 11 al 13 y 16. Aunque la referencia inmediata fue a Salomón, el hijo de David, la referencia proyectada fue a Cristo, el hijo de David. Lea Romanos 1:3, Mateo 1:1, Lucas 1:32 al 68, Isaías 9:7, Juan 7:42, Salmo 132:10 al 14, Marcos 11:8 y 10. Hechos 2:29 al 36 y Jeremías 23:5 y 6. En el Nuevo Testamento, la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. La columna habla de cualquiera o ambas de las siguientes dos cosas. 1. Una columna o estructura vertical usada para sostener una superestructura, la estructura principal. La superestructura en la analogía es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17. Jesús es la verdad. Jesús, el verbo o palabra,
es la verdad. Juan 14:6. A la iglesia de Dios se le ha otorgado un estandarte, que es tanto una bandera como un pendón, al cual representa, para que sea desplegada por la verdad. Que ese estandarte, así que la iglesia del Dios viviente, sostiene o apoya en alto la verdad. Y dos, una columna también puede ser un monumento sobre la cual se puede escribir una proclamación. La iglesia proclama la verdad. De hecho, tomamos toda la Biblia como la palabra de Dios. Y A. J. Tomlinson explicó que eso es lo que hace que ella sea la iglesia de Dios. La columna, en la analogía, es el fundamento de la casa de Dios, la estructura que descansa sobre la peña sólida que estabiliza la superestructura. Alguien ha dicho, por medio de esta, la verdad es inmovible, estable y fija. Si acaso la iglesia vacilara en su dedicación, la verdad y la doctrina establecidas representarían falsamente el propósito de su existencia. Una casa espiritual. Pedro dijo, al cual allegándoos piedra viva, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Isaías 28, 16. Los miembros de la iglesia derivan su vida espiritual como piedras vivas de Cristo, la piedra viva, y de esa manera forman una casa espiritual. Pablo, en Efesios 2, 19 al 22, describe la estructura compuesta de judíos y gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todas las piedras vivas son unidas y adheridas como un templo santo para una habitación de Dios en el Espíritu. Una habitación, un lugar de morada de Dios en el Espíritu. Edificio de Dios. Pablo dice, nosotros, edificio de Dios sois. Primera de Corintios 3:9. Todos coadjuntores somos de Dios, edificando sobre el único fundamento. Toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que se había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, el heredero de la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, como coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Hebreos 3, 4 al 6. Cristo dejó su casa temporalmente. Marcos 13:34. Pero el proceso de construcción sigue adelante. El templo de Dios, cada miembro del cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, o sea, en vuestro templo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Sin embargo, al dirigirse a la iglesia, Pablo pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. La iglesia es templo de Dios, compuesta de cuerpos que son templos del Espíritu Santo. Analogía del cuerpo humano. El cuerpo de Cristo. En su cuerpo glorificado, Cristo está al presente sentado a la diestra del Padre en el cielo. Por medio de su providencia y poder justificador, regenerador, santificador y saturador, la membresía de la iglesia forma el cuerpo espiritual conocido en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Así como la cabeza del cuerpo natural contiene la mente o cerebro, de la misma manera Cristo, la cabeza de la iglesia, controla la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios 1, 22 y 23.
Pablo hace referencia a la iglesia frecuentemente como un cuerpo. Lea Efesios 2:16, Efesios 3:6, Efesios 4:4, Efesios 4:12 y 16, Efesios 5:23 y 30, Colosenses 1:18, Colosenses 1:24 y Colosenses 2:19. Pero quizás sus dos referencias principales son Romanos 12, del 4 al 8, y Primera de Corintios 12, 4 al 30, donde él asocia los miembros del cuerpo con los dones que Dios ha puesto en la iglesia. Él ilustra un cuerpo natural funcionando perfectamente y a un cuerpo espiritual funcionando perfectamente, la iglesia. David reflexionó sobre la maravilla de su propio cuerpo de carne y sangre, sobre la manera meticulosa en la cual Dios lo formó. Porque tú poseíste mis riñones, lo cual quiere decir los lomos como la parte más baja del cofre, o tronco, baúl, o de la mente. Salmos 139:13. Hablando de las emociones y afectos, cubrísteme en el vientre de mi madre, mediante su poder y sabiduría secreta. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, o sea, el embrión, sino una formación corpórea reconocible aún. Bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra, o sea, en lo más profundo que el entendimiento de las mentes de los hombres. Mi embrión vieron tus ojos, o sea, cuando no estaba aún formado de manera reconocible. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, o sea, día por día en el vientre, en la voluntad y mente de Dios, sin faltar una de ellas, aún antes de que el embrión se convirtiera en un feto. Salmos 139, 13 al 16. Se ha dicho que si pudiéramos ver la mitad de lo que ocurre dentro de nosotros, no nos atreveríamos a movernos. Qué cierta es esta declaración. Con todo, los científicos de la teoría de la evolución rehúsan reconocer la creación espantosa y maravillosa que ellos representan en sus mismos cuerpos. Al considerar lo asombroso del cuerpo humano, cuánto más lo es el cuerpo de Cristo, el cual Pablo lo llama un gran misterio, Efesios 5:32, pues no encuentra palabras para su descripción apropiada. Analogía de una novia. Un repaso de la última parte de la lección 3 abarca la mayor parte de esta analogía. Como se declaró ahí, la iglesia está al presente en la etapa o relaciones próximas a las de contraer matrimonio. La novia comprometida se está aparejando para las bodas. El novio comprometido espera por la señal del Padre para el rapto. Lea Mateo 24, 32 al 44 y Hechos 1, 7. En las antiguas bodas conyugales de los tiempos bíblicos se acostumbraba a pagar un dote, usualmente un precio o regalo material que el novio le confería a la comprometida en matrimonio. En algunos casos, tal dote se pagaba al padre de la novia. Lea Génesis 34, 11 y 12, Éxodo 22, 17 y Ruth 4, 10. Jesús pagó el dote o precio por su iglesia con su propia sangre. Hechos 20, 28, Efesios 1, 7, Colosenses 1, 14. La iglesia puede cantar con humildad y gozo. Ningún precio traigo en mis manos, simplemente de tu cruz pendo, tomado del himno La roca de la eternidad. Ese día especial vendrá en el cual esta analogía será una vivida y una gloriosa realidad. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Un recordatorio o advertencia sensata. Si en algún tiempo o lugar la comprometida en matrimonio
ha tenido la tendencia de nublar el novio. Si la iglesia ha intentado robar la representación del Cristo incomparable, es mejor que preste atención a la advertencia que Juan escuchó en el cielo. La voz, la gran multitud, le estaba dando loor, gloria y honor a él, y no a ella. Dejemos que él sea Jehová, Dios omnipotente, o el Cordero. Ellos son uno. Juan 17:11. Juan 17:22 y 23. Primera de Juan 5:7. Además, que tome nota de que a ella le fue dado que se vista de lino blanco, fino y limpio. Las justificaciones de los santos no es su propia justificación, sino la imputada justicia que es de Dios por fe. Filipenses 3:9. Lea también Romanos 3:21, 22, 25 y 26, con énfasis sobre su. Romanos 4:1 al 11, 22 al 25. Tito 3:5, con Isaías 64:6. Debe admitirse que una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, Efesios 5:27, para que recibamos su santificación, Hebreos 12:10, y seamos participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. No podrá haber logrado tal posición demostrando un espíritu de vanagloria. Muchas otras analogías. Las tres analogías muy elaboradas previamente, la de un edificio, un cuerpo y una esposa o novia, son posiblemente las más prominentes para la edificación de la iglesia al presente. Sin embargo, las analogías al parecer no tienen término. Citaremos unas cuantas. El libro de Cantares de Salomón es de por sí un relato significativo del amor de Cristo y su iglesia. Debemos notar que el amor es mutuo. Sin embargo, ¿podríamos imaginar que el amor de la iglesia pueda ser igual al amor de Cristo? Este libro breve tal vez sea mal entendido en su aspecto general, pero algunos pasajes parecen ser lo suficientemente claros. La perfección eventual de la iglesia puede ser vista en las palabras de Cristo. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantares 4:7. También podemos ver la exclusividad de la iglesia en las siguientes palabras. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida la que la engendró. Cantares 6:9. Un caso razonable lógico para la situación de la apostasía y el oscurantismo puede derivarse de Cantares 5:6 al 8. La sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo 5:13 al 16. Jesús dice en ambas analogías, vosotros sois. Una iglesia sin sabor es un reproche a Cristo en un mundo que necesita desesperadamente el tono espiritual para contraatacar todo lo que es desagradable e hipócrita. La sal es un ingrediente usado tanto para condimentar como para preservar. Cada sociedad necesita a ambos. Una luz que no alumbra es una contradicción y la iglesia no puede darse el lujo de ser una contradicción. Dios ha ubicado su iglesia sobre un monte, indicando que desea que todos la vean, como su luz en medio de un mundo totalmente en tinieblas del pecado. Ella tiene que ser un faro. La iglesia puede esconder su luz cobarde y temerosamente, o puede ensuciar su testimonio mediante el compromiso o negligencia, sin mantener la mecha de su lámpara, sin recortar y sin encender. La luz es la que hará que las buenas obras de la iglesia sean vistas. Tales obras no deberán ser exhibidas para vanagloria, sino para la gloria del Padre. Otras analogías podrían incluir 1. Pescadores y cazadores. Jeremías 16:16, Mateo 4:18 al 20. 2. El ave de muchos colores. Jeremías 12:9. 3. Un ejército con banderas. Cantares 6:10. 4. Un león en la selva. Una analogía negativa. Jeremías 12:7 y 8. 5. Un árbol de olivo. El fracaso de Israel. Jeremías 11:16 y 17. Romanos 11:16 al 21. 6. Una viña.
una viña escogida llevando uvas silvestres. Isaías 5, 1 al 7. Cristo, la verdadera vid, quien limpia los pámpanos o ramas. Juan 15, 1 al 8. 7. Un pastor y las ovejas. Juan 10, 1 al 18. Isaías 40, 11. Hebreos 13, 20. Primera de Pedro 2, 25. Negativamente, Jeremías 50, 6 y 7. Ezequiel 34, 2 al 10. Juan 10, 12 y 13. 8. La hormiga. Proverbios 6, 6 al 11. Proverbios 30, 25. 9. La araña. Proverbios 30, 28. Y 10. La langosta. Proverbios 30, 27. Una palabra adicional acerca de nuestra nación. Cada nación tiene sus patriotas, hombres y mujeres que aman su país, quienes oran por su prosperidad y trabajan para ver sus esperanzas cumplidas. Toda nación tiene sus soñadores, son personas que sueñan y después hacen grandes esfuerzos por lograr sus sueños. Hay aquellos que tienen una visión, luego la escriben en lírica para que los demás la compartan. América puede jactarse de muchas de esas personas. Quizás esos patriotas y líricos representan analogías de las cosas espirituales, aún de la misma iglesia. La poetisa americana Katharine Lee Bates nos dejó un canto que los de otras regiones y mundos podrían adaptar para sí. La señorita Bates, mientras visitaba el monte Peak de Colorado en 1893, fue inspirada para escribir el poema América, Tierra Hermosa. Las cosas que ella vio incluyeron la hermosa expansión de los cielos, las ondulaciones color ámbar de las plantaciones, las majestuosas montañas color púrpura, los frutos de los valles, los pies de los peregrinos, quienes fueron los primeros en transitar y abrir senderos, y quienes domaron las selvas. Luego su estrofa final, la cual deja ver claramente una tierra que es más esclarecida que el día, en el dulce caminar del diario vivir. Oh hermosa para el sueño del patriota, que ve más allá de los años, tus ciudades de alabastro resplandecer, sin ser nubladas por las lágrimas humanas. América, América, Dios ha derramado su gracia sobre ti y coronado su bondad con hermandad, desde un mar hasta el otro mar. Con una trepidación perturbadora rastreamos la evidencia de las incursiones que han amenazado la hermosura de la nación, como la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Una nación cuya constitución fue formada por los hombres que creyeron en la oración a aquel Dios soberano, así también como en la igualdad y justicia para todos. Pero luego nos regocijamos sabiendo que hay miles de hombres y mujeres temerosos de Dios, con muy altos conceptos morales, quienes aman este país grandemente, pero más que nada aman esa patria celestial a la cual aspiran, ansían llegar. La iglesia de Dios es su nación santa, primera de Pedro 2:9, escogida y ordenada por Dios. Su santidad es lo que hace que sea hermosa. Esta es descrita por Pedro, Pablo y David en metáforas mezcladas. Una nación, una ciudad y un templo. Pablo describe como un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Efesios 2, 21 y 22. Muchos años antes, David la había visto como una ciudad llamada Sión, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Salmo 48, 2. Dios puede tener lo mejor. Contemplemos su alternativa selección. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Salmos 132, 3 y 14. Así como Katharine Lee Bates veía a América, el jardín de la Iglesia de Dios es solo una pequeña porción de su belleza real. Su gobierno con todas sus garantías y su doctrina con toda su pureza y consolación
Estas cosas son las que la hacen lo que en realidad ella es. Todo ciudadano de cada nación se estremece ante el pensamiento de que su nación caiga en manos enemigas. La iglesia de Dios no caerá, aunque ha sido y será asaltada de todas partes. No obstante, aquellos miembros presuntuosos, quienes se burlan de los pies peregrinos, de los patriotas espirituales, quienes han peleado fielmente la guerra de la santidad a través del desierto del oscurantismo, librándola de 3 asaltos en estos últimos días, se hallan a sí mismos siendo cuestionados fuera de la recámara de los invitados. Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Demasiado tarde, no respondió, mas él cerró la boca. Mateo 22:12. Levantemos nuestros ojos arriba por sobre la confusa avenida de la sociedad deteriorada de hoy, hasta ascender a la majestuosa cúspide de la montaña color púrpura, la cumbre de la gloria, y ser en realidad el monte de Sión, del reposo de Dios y el nuestro. Examen de la lección 4. Llene los blancos. Mencione las 6 analogías de la iglesia. 2. La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo y de la primera de Timoteo 3:15. 3. Efesios 1:22 y 23 hace referencia a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. 4. Apocalipsis 19:7-8 hace referencia a la iglesia como Primera de Pedro 2:9 se refiere a la iglesia como su